10 puntos clave para entender la situación actual en el Catatumbo. El Catatumbo es una región ubicada en el departamento del Norte de Santander y está conformada por estos municipios: Tibú, Sardinata, El Tarra, San Calixto, Jácari, La Playa, Teorama, Convención, El Carmen y Ocaña, y es hogar de 2 resguardos indígenas. Antes de que llegaran las guerrillas, esta zona ya era supremamente olvidada por el Estado. El Estado le regaló la tierra a empresas norteamericanas para la explotación del petróleo. Entonces, les dejó vía libre para exportar y transportar el crudo. ¿Quiénes eran los habitantes de estas tierras? Pues indígenas, indígenas que fueron arrinconados y se les robaron sus tierras. ¿Qué pasa? Se convirtieron entonces en intrusos en su propia tierra. Obviamente, la llegada de estas petroleras hizo que las poblaciones aumentaran y muchas de las personas vieran esto como una oportunidad laboral, pero también muchos campesinos tuvieron que desplazarse porque no tenían zonas en las que cultivar. Entre los 40, 50 y 60 al Estado solo le importaba una cosa, y era cuidar a las petroleras, pero los habitantes de esta región no tenían siquiera acceso a los derechos básicos. Y es que esta es una región muy fértil porque es que da papa, da yuca, da frutales, da maíz, un montón de cosas. En su momento empezaron a crearse comités, que más tarde, a finales de los 60 más o menos, empezaron a convertirse en juntas de acción comunal, que empezaron a convocar, por ejemplo, la primera marcha campesina en 1987, y a esta le siguieron más marchas, pero la respuesta a estas fueron silenciamientos, fueron desplazamientos y fueron. A finales de los 70 llegaron las guerrillas, el ELN y el Ejército de Liberación Popular, y luego a mediados de los 80 las FARC. Al inicio la población se sintió cercana a estos grupos porque llegaron a denunciar al Estado la situación que se estaba viendo en la región. Hacían talleres, pero luego empezaron a hacer como políticas, reuniones a las que era obligatorio asistir. El dilema es que a finales de los 80 se volvieron sumamente sanguinarios y autoritarios. Empezaron los desplazamientos, empezaron a eliminar cualquier persona que se sospechara tuviera relación con el gobierno, y entre 1982 y el 2002 se dispararon las extorsiones, los secuestros, el cobro de cuotas, que era su forma de financiación. Además de que prohibían votar y quemaban todo el material electoral. Lo que hizo el Estado fue militarizar. El dilema es que la población quedó en el medio y muchos de ellos fueron víctimas de lo que conocemos como falsos positivos. Empezaron las detenciones ilegales y la tortura hacia cualquier sospechoso que se creyera era guerrilla. En 1999 llegaron los paramilitares a la región. Llegó el Bloque Catatumbo, el Frente de Héctor Julio Peinado Becerra y el Frente de la Resistencia Motilona, con el objetivo de eliminar a las guerrillas, tener el control del negocio de la coca y además eliminar cualquier intento de movilización social bajo el mando de Castaño y Mancuso. El dilema es que la llegada de paramilitares a la zona intensificó aún más la violencia en esta, porque además se unió con la fuerza pública, como en la masacre de Gabarra, que se demostró que hubo participación de altos mandos militares. Entre 1999 y el 2006 se cometieron más de 15 masacres. La violencia contra las mujeres se intensificó aún más, los desplazamientos, las juntas de acción comunal estaban prohibidas. Entre el año 2000 y 2004, las FARC cometieron más de 12 masacres, 8 de ellas relacionadas con la disputa con los paramilitares, mientras que el ELN y el EPL se mantuvieron distantes hasta la desmovilización de los paramilitares. ¿Se acuerdan cuando dicen que Uribe militarizó todo el país? Pues llegamos a esa época, pues se militarizó la zona. El dilema es que los pobladores dicen que esto intensificó aún más la violencia. Cualquier civil podía ser señalado como guerrillero y se empezaron a dar las ejecuciones extrajudiciales, que poco a poco se empezaron a conocer la dimensión de estos actos. Entre el 2005 y el 2013, la fuerza pública se enfrentó a las 3 guerrillas. Luego, cuando las FARC empezaron a hacer su proceso de paz, los otros dos aprovecharon para expandirse en el territorio. Entonces, ¿quiénes quedaron? Disidencias de las FARC, disidencias del EPL y el ELN. Luego,
el ELN venció al EPL en el 2019. Y por eso hoy en día el conflicto es entre el ELN y las disidencias de las FARC por el control de la zona.